Y además de las plataformas electorales, las promesas de campaña, los proyectos de gobierno, los proyectos políticos, hay agendas que se presentan desde la sociedad civil, desde plataformas documentadas e informadas, y es el caso de México. ¿Cómo vamos? Hoy tenemos la oportunidad, y mucho la agradecemos, de conversar con su directora, Sofía Ramírez Aguilar. Muy buenos días, Sofía. Buenos días, Ivonne. Qué gusto acompañarte a ti en esta edición del jueves 6 de junio. Gracias a ti por ello, y vamos a conversar sobre la agenda económica que ustedes plantean para el nuevo gobierno, Sofía. ¿En qué Bueno, consiste y hacia qué posibilidades de desarrollo nos está apuntando? pues mira, primero que nada me gustaría detenerme un segundito para platicar justamente de la importancia de las mayorías. Hemos escuchado argumentos que ese es el mandato que le da, digamos, la sociedad, la ciudadanía mexicana a este nuevo Congreso que se va a conformar, pero por otro lado tenemos, por supuesto, siempre la desconfianza de que ni demasiado poder ni demasiados recursos a una misma persona. Ahora imagínate a un poder que en este caso es el legislativo, que sumado al ejecutivo pues ya no es uno, sino son dos, y nos queda de contrapeso pues ciertamente una ala del poder que es el judicial, que es uno de estos tres grandes poderes que conforman al Estado mexicano según nos mandata la Constitución. Y pues ahí es donde justamente hemos visto que desde junio pasado, literal desde hace un año, no desde Ujú. junio de este año, pues ha habido una embestida por parte del Ejecutivo Federal para, entre comillas, amenazar con una reforma de gran calado al Poder Judicial, que sin duda la necesita, pero amenazando con que sea de elección directa. Vas a decir, oye, íbamos a hablar de economía, sí, pero por eso les decía yo un minutito, porque esto es bien importante. Claro. Justamente el hecho de que no haya un tope a pues abusos de poder que existen en todos los países y en todos los regímenes, que no haya un límite para la constitucionalidad de la aplicación de la norma en todos los sentidos, y que no haya un respaldo para que las inversiones internacionales y nacionales puedan llegar a buen término, puedan llegar a un punto de negociación, puedan llegar incluso a una disputa legal donde haya un poder autónomo, independiente, que sea el Poder Judicial. Bueno, pues demanda justamente que haya pues los mejores perfiles en las mejores posiciones, como es la Suprema Corte, pero también en todos los tribunales, en lo ancho y largo del país. Y yo creo que ahí es donde tenemos una discusión que dar. Primero porque hemos escuchado que si la gran mayoría que recibe Claudia Sheinbaum y en el Congreso Morena y sus partidos aliados Verde y PT van a presuponer una supermayoría que podría pasar el paquete de 20 reformas que nos presentó el señor presidente el pasado 5 de febrero, entre las que destacan justamente que el Poder Judicial vaya a ser electo directamente. Con esto voy cerrando el tema, porque me parece relevante que la mención que hace el presidente en febrero de este año, pero también la hizo en junio del año pasado, es que se buscara que se regresara a lo previsto en la Constitución de 1857. Y ahí el argumento me parece que es altamente impreciso, porque los integrantes de la Suprema Corte entonces, en 1857, digamos con la Constitución reformada en ese año, eran electos por los electores, perdón la redundancia, pero esa es la Sí. palabra que se usaba. Sin embargo, los electores en la Constitución de 1857 no eran todos los ciudadanos y ciudadanas, eran representantes distritales elegidos por voto para que representaran a la sociedad en la conformación de la votación de la Suprema Corte. Yo creo que hacia allá tendrá que ir esta discusión, porque sin duda ha sido uno de las propuestas pues más apoyadas en los mítines y también digamos mencionada por la doctora Sheinbaum en sus distintas apariciones de campaña. Ahora sí, esto tiene todo que ver con economía, Ivonne, porque Claro, al final porque del sin día equilibrio de poderes, sin división de poderes, sin contrapesos, pues también el desarrollo se ve frenado, ¿no, Sofía Ramírez? totalmente, y creo que allí de fondo cuando hablamos de Estado de Derecho, que suena como lejano y Claro. etéreo, estamos hablando de la certeza jurídica, que es uno de los grandes puntos que nosotros identificamos para que haya crecimiento sostenido y sustentable a lo largo del tiempo. La certeza jurídica, que es respetar las reglas del juego y que haya mecanismos de resolución de conflictos legales e institucionales, es decir, que no le movamos a la Constitución, pero sobre todo que haya un poder judicial, insisto, independiente, que no sea electo a modo
en campañas y sobre todo sin la injerencia de los partidos políticos. Creo que todas las personas, incluyendo los ministros y ministros de la Corte, tenemos una visión política, pero de ahí a que eso se traduzca en una visión partidista, pues hay un gran trecho. Entonces, el Mucho, primero perdón de que te los... interrumpa, mucho Claro. del debate hoy de los resultados, Sofía Ramírez Aguilar, directora de México, ¿cómo vamos? Es, digamos, palabras más, palabras menos, simplificando, caricaturizando es un poco, pero como la división de poderes y la certeza de derecho, pues no se come, ¿qué importa? Y por eso a las personas pues a la ciudadanía no le interesa cuando hablas que si la democracia, que si los contrapesos. A partir de esta reflexión te pediría que lo que vamos a desarrollar de esta agenda tan interesante que ustedes proponen, podamos ir ejemplificando, Sofía Ramírez Aguilar, por qué sí se come también con la certeza jurídica y con la división de poderes. No, sin duda, creo que es un punto bien importante entender y eso a mí como ciudadana de a pie que me da igual si no confío en mis jueces, ¿no? Creo que es muy importante lo que estás mencionando porque, mira, cuando hay incapacidad de crear confianza en las inversiones que van a llegar porque no quieren meter su dinero millonario en un país donde posiblemente haya cambios constitucionales importantes que vayan a afectar, ya olvídate la industria de la energía eléctrica. Gracias por esperarnos en la línea a la directora de México. ¿Cómo vamos? Sofía Ramírez Aguilar. Adelante, retomamos esta agenda económica para el nuevo gobierno que presentan. Claro que sí, Ivonne, me pedías un poco más de concreción respecto a por qué la certeza jurídica era importante. Y fíjate que, nada más retomando brevemente la historia de este sexenio, para no irnos demasiado atrás. Cuando en 2018 se cancela el aeropuerto de la Ciudad de México, a pesar de que se había dicho en campaña que no se iba a hacer, a pesar de que los interlocutores, en este caso el señor Alfonso Romo, con los grandes inversionistas había dicho que no, hombre, no se preocupen, no se va a cancelar, eso se traduce directamente en que prácticamente se rompe la confianza de los inversionistas, de las inversiones internacionales con la nueva administración en el primer año de gobierno y tenemos un 2019 donde la economía no solo no crece, sino que se contrae ligeramente en 0.2%, pero en vez de que haya más personas y más pastel para repartir, había más personas y un pastel más chiquito. Claro. Bueno, nos llega la pandemia 2020, por supuesto el golpazo es brutal, y al momento de irnos recuperando, pues hemos ido perdiendo dinamismo. Quiere decir que al principio de este año ya estamos creciendo por debajo del 2% de la comparación anual en el primer trimestre, es decir, comparando el primer trimestre de este año con el del año pasado, y eso pues obviamente al medirlo respecto al tamaño de la población, pues resulta que tenemos un PIB per cápita similar al que teníamos en 2017. Esto es incluso antes de que entrara la administración. No estoy con ello diciendo que implica un retroceso en todas las variables y en todos los rubros económicos a lo largo del sexenio, pero sí es un indicador muy claro que no se ha creado la suficiente riqueza, valor agregado, dinamismo económico, actividad económica como para compensar el crecimiento poblacional. Entonces ya llevamos dos, Estado de Derecho y llevamos también el tema de este desarrollo para que sea dinámico y el crecimiento sea sustentable y sostenible, digamos, para todas las personas. Hemos visto los datos de mayo, por ejemplo, del empleo formal, pues con una reducción, no un aumento, una reducción de 25,000 plazas de trabajo. Otros indicadores económicos como la inversión y el consumo de el mes de abril, ojo, los que se presentaron esta semana traen un rezago de un mes, pues traen un crecimiento más cercano al 6, 10%, ¿no? 6% del consumo en la comparación anual, 10% en la inversión. Entonces tenemos indicadores mixtos, pero que al final nos están diciendo se ha ido ralentizando el dinamismo económico y muy parece ser el caso de que vamos a terminar el sexenio con un PIB per cápita por debajo del que teníamos al principio de la administración. Entonces, la certeza jurídica se traduce en menos inversión, menos crecimiento, menor dinamismo en la actividad económica y, por lo tanto, menor bienestar para las familias. Porque recordemos que el tercer punto, que es el mercado laboral, pues 7 de cada 10 pesos en promedio que reciben las familias proviene justamente del trabajo. No son los programas sociales la principal fuente de ingresos de las familias, es el trabajo. Y si consideramos que en esta administración digamos, ha habido un promedio de 16-17% de incremento en el ingreso laboral de las familias, ya descontando inflación. No, esto es importante porque luego la gente me dice, no, pero no le estás descontando la inflación. No, sí le estoy descontando la inflación. Pues obviamente te da cuenta de una mejora en la calidad de los ingresos de las familias, pero no así
en el acceso, por ejemplo, a servicios. Y creo que aquí el gran pendiente que hereda la nueva administración va a ser el tema de salud, porque traemos un déficit de cobertura de servicios universales de salud a nivel nacional, pero con mayor énfasis en el sur-sureste del país. Y tenemos también un déficit en la calidad de la educación. Se ha hecho este esfuerzo en años recientes por hacer la nueva escuela mexicana con un montón de baches y un montón de críticas muy objetivas respecto a cómo se va a medir si es más o menos eficiente en términos de la calidad de la educación que se necesita para la nueva era. Pero al final del día lo que no tenemos es un diagnóstico, Ivonne, de cómo nos dejó la pandemia. Claro. Y pues obviamente eso se está ya manifestando en la demanda de los empresarios y los empleadores vinculados al nearshoring, donde dicen es que nos está faltando gente que sepa inglés mínimo para hacer las capacitaciones y actualizaciones que nos integren a las cadenas de suministro. ¿Y qué tal la energía limpia y suficiente? No, más. Totalmente. Energía limpia y suficiente, que es uno de los 5 puntos que estamos poniendo sobre la mesa, está faltando de manera muy importante, porque Pemex ya no solo no abona a la hacienda pública, sino que ya nos cuesta. No solo es que la refinación ya no sea rentable, sino que además no estamos sacando suficiente petróleo del subsuelo, y eso es porque está en aguas profundas, cuesta mucho dinero, se requiere tecnología y se ha ido sacando la inversión privada del sector energético, tanto en la luz como en la exploración para extraer petróleo del subsuelo. Entonces, el equipo de transición tendrá que tener otra vez esta recapitulación en la conversación con la inversión privada, porque no nos queda claro en qué medida y sobre todo la forma en la cual van a incorporar nuevamente a los inversionistas privados en el sector energético sin perder esta concepción que se nos ha dicho en varias veces, la soberanía energética. Y eso tiene que ver con el 5º punto de fortalecimiento y sostenibilidad de la hacienda pública, ¿no, Sofía Ramírez? Totalmente. Creo que la parte de la hacienda pública es no podemos gastar si no tenemos ingresos. Tenemos que revisar en qué estamos gastando los dineros que sí tenemos. Necesitamos identificar cómo vamos a sustituir los ingresos petroleros que ya no estamos teniendo, porque eran una fuente importante de gasto federalizado y gran cantidad del gasto de las entidades federativas viene justamente de ahí. Entonces, se está descuidando no solamente salud y educación, como ya mencioné, sino también seguridad pública, la policía de proximidad, que depende en gran medida del gasto federalizado que provenía hasta ahora en gran medida de los ingresos petroleros que ahora no están. Bueno, necesitamos revisar la hacienda pública en su conjunto, sin descartar que tiene que haber una revisión de Pemex, tiene que haber una revisión del gasto y tiene que haber una revisión de las deducciones antes de pensar en cambiar las tasas impositivas y, bueno, pues sobre todo ver a quién le estamos cobrando más, a quién le estamos cobrando menos y si le estamos cobrando bien. Estamos hablando con la directora de México. ¿Cómo vamos, Sofía Ramírez Aguilar? Nos queda un minuto para el punto 4, que es clave: seguridad pública y certeza jurídica. La seguridad. La seguridad, ya hablamos de la seguridad, digamos, de los contratos, de los Poder Judicial. Ahora nos toca hablar de la seguridad pública. La seguridad pública es el gran freno para el crecimiento de las unidades económicas chiquitas, de los changarros, de los negocios, de las torterías, taquerías, peluquerías. O sea, cobro de piso, extorsión. Totalmente. La extorsión es el principal freno del desarrollo económico de las unidades chiquitas, que en México son 99% de las empresas o de los negocios. Entonces, no podemos seguir concentrándonos solamente en generar inversión de los grandes inversionistas, que es muy importante, pero no estamos viendo un crecimiento de la inversión en los chiquitos. Y la inversión no es traer capitales internacionales, no, la inversión es comprar tecnología, mejorar tu negocio, poner pues no sé, cobro con tarjeta de crédito. Ahí necesitamos invertir y no se está invirtiendo, entre otras cosas, por la falta de bancarización, pero sobre todo porque la extorsión está haciendo que los negocios, y esto Luis de la Calle tiene un libro al respecto, los negocios prefieren permanecer chiquitos y que no se noten y que no crezcan y que no se hagan formales, porque entonces ¿eso está medido, Sofía Ramírez? ¿Qué fenómeno? Es muy difícil de medirlo con pesos, pero hay distintas medidas. El índice de paz de México tiene una métrica donde dice la inseguridad en México nos cuesta aproximadamente 19 puntos del PIB. O sea, es muchísimo, es prácticamente el presupuesto federal equivalente en el costo de la violencia, de la inseguridad, ya no solamente lo que nos cuesta cada vez que nos asaltan o cada vez que nos cobran el piso, sino el potencial de desarrollo que se la está inhibición para la inversión, como tú señalas, y la falta de la misma. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Sofía Ramírez Aguilar, directora de México. Como vamos por acompañarnos hoy en esta
agenda económica para el nuevo gobierno que incluye 5 grandes puntos: dinamismo económico, energía limpia, mercado laboral dinámico, Estado de Derecho, que incluye seguridad pública y certeza jurídica, y sostenibilidad de la hacienda pública. Totalmente, te agradezco. Síganos en redes sociales, @México Cómo Vamos, y en la página mexicocomovamos.mx van a encontrar información económica útil para todas las personas, Ivonne. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, Sofía Ramírez Aguirre.